¿Cómo están ustedes? La entrevista de hoy no es una entrevista de un personaje de la política, pese a que estamos absolutamente embarcados en una contienda que no la veo desigual, muy igual, pero muy terrible en el país. Vamos a comenzar una cosa más terrible, la percepción que tiene usted. Lo que más le preocupa a usted, más que le digan que el plebiscito es la delincuencia. Y qué mejor que poder conversar aquí primero con una mujer, la primera mujer que es fiscal de la Fiscalía de la Quinta Región. Para mí es un gusto conversar con ella, una fiscal destacada, Claudia Peiri-Bancel. ¿Cómo está usted? Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes, estoy muy bien, gracias. Bueno, si ella es una mujer joven, pero lleva desde el 2005 en la Fiscalía. Y hoy día, si uno mira su historial, usted ha estado en Dominga, Soquimich, Piñera, los derechos humanos carabineros, Pandora Papers, antes en temas sexuales, y en su región además han pasado los casos terribles de Ámbar, de Nicole y de Pascal. O sea, usted ha estado y está en el centro de la noticia de la delincuencia. Quiero que conversemos sobre el combate a la delincuencia en la Quinta Región Fiscal. ¿Cómo ve usted la percepción de la gente y cómo se siente usted en el cargo que está frente a lo que la gente quiere de la Fiscalía? Bueno, sí, en estos tiempos es evidente que uno advierte en las personas una percepción de un aumento de la delincuencia. Yo creo que la gente también ha entendido a propósito de que es un fenómeno que va variando y muy ágilmente, con líneas distintas, con formas de actuación distintas. Creo que la gente ha comprendido que más que un aumento en número, que también lo tenemos, hay un aumento en la crueldad, diría yo, de los delitos, en la violencia que se utiliza, y por supuesto que estamos preocupados y ocupados de ese tema. No podemos negar que advertimos un aumento, como digo, en las circunstancias de comisión de los delitos, más delitos en que se utiliza armas de fuego, en los casos, por ejemplo, de los robos. Siempre ha existido un importante volumen de robos respecto del total de nuestro ingreso, por ejemplo. Delitos contra la propiedad siempre son relevantes. Pero hoy en día, muchos más de ellos se cometen mediante armas de fuego, y eso es una preocupación adicional. Lo mismo un aumento de los delitos de homicidio, que todavía son estándares o cifras que respecto de nuestro entorno latinoamericano, por ejemplo, no son especialmente altas. Sin embargo, nos preocupan porque van hacia el alza. Entonces, creo que la ciudadanía no se equivoca cuando percibe que hay un aumento en la peligrosidad de las conductas que despliegan los delincuentes. Por supuesto que hay cifras que son preocupantes. Ahora, Ahora, ¿es efectivo o no es efectivo, fiscal, de que los fiscales cuando detienen o llega una denuncia y pasa a la fiscalía un ciudadano extranjero, muchísimas veces el ciudadano extranjero les dice, miren, yo me llamo Juan Pérez Faúnde y soy venezolano, ¿y tiene documento? No, no tengo documento. ¿Y no tiene número? No, no tengo número. Y usted le da un número y resulta que después es difícil de hallar. ¿Es efectivo de que aquello está pasando en la delincuencia? en parte sí, ocurren casos como ese que usted indica. Hay ciertas naciones con las cuales no hay un intercambio fluido de información respecto de cuando nosotros requerimos antecedentes en relación a una persona, como para verificar su identidad. Entonces una persona puede simplemente no andar con ninguna documentación portándola, o en ocasiones entrega una identificación que es falsa. Lo que ocurre es que nosotros podemos llevar igualmente, cuando hay una decisión de pasar a control de detención a una persona, aunque no tenga documentación en ese momento, pasa igual a control, se tendrá que generar un RUT provisorio respecto a una persona que no tiene identidad, pero claro, para nosotros es un desafío adicional porque esa persona puede haber cometido otros hechos con identidades distintas eventualmente, o bien no es posible para nosotros pedir una pena, en llegado a su momento ante el tribunal, más alta cuando una persona tiene antecedentes pretéritos, porque no podemos chequear esos antecedentes si no tenemos claridad de su identidad. Entonces, hay algunas dificultades, no evita que las personas pasen a control de detención y no evita que la labor policial
sea desplegada, pero dificulta de alguna manera la persecución. Ahora, cuando uno ve las películas, ve en otros países, los vehículos policiales tienen sistemas de poder inmediatamente ver las huellas, ver la persona, inclusive hay una relación con los departamentos de migraciones de esos países. ¿Por qué en Chile no existe aquello? Claro, en Chile existe respecto de las personas que están inscritas como con su registro ante el Servicio de Registro Civil. Y cuando una persona no porta un carnet, claro, hay que verificar su identidad y la policía hace eso y se verifica, se pueden tomar sus huellas, pero eso sobre la base de los registros de los nacionales que nosotros tenemos. Pero Esto, yo me estoy refiriendo indudablemente sí. al tema de los extranjeros, que aunque no lo hemos dicho, pero indudablemente la percepción de la gente es de mucha peligrosidad con los extranjeros, con los delitos cometidos por los delincuentes extranjeros y con el tipo de delitos que han sido como importados del extranjero. Sí, claro, y en ese sentido no tenemos esa facilidad de modo de, depende siempre de las voluntariedades de los estados, digamos, pero no existe un sistema que sea suficientemente fluido, digámoslo así, porque en algunos países, claro, por la vía normal se requieren esos antecedentes, con Argentina, con Perú, con nuestros países vecinos, y a veces tardan, pero en definitiva llegan, pero no hay un sistema de control automático, de modo que una persona se le puedan tomar sus huellas y nos salte en un sistema su identidad registrada en un país extranjero. Ahora, también para entregar todos los elementos, hay sí, por supuesto, lo hemos visto sobre todo en algunas zonas geográficas de nuestro país, un aumento en la comisión de delitos en los que participan extranjeros, eso es innegable. En nuestra zona en particular no hay un aumento tan relevante como ese, pero sí es un dato que se está computando regularmente y ha habido un aumento, efectivamente. Ahora, perdón, fiscal, pero los datos nacionales dicen que la misma cantidad, digamos, hay un total de alrededor de ciento y tantos mil, pongámosle, no me acuerdo, son 130 o 120 mil delitos en que se ven involucrados extranjeros. La mitad como víctimas, es increíble, es la mitad como víctima y la mitad como digamos, participantes, autores o están inculpados en el delito. Ahora, eso equivale más o menos a la totalidad de los delitos que de acuerdo al 2021 se produjeron fueron perseguidos por ustedes en la región. Es mucho desde el punto de vista de Chile la cantidad de delitos en que están el 10% de la totalidad de Chile en que hay extranjeros. Sí, yo pienso que es una cifra que hay que estar mirando regularmente y no es menor, no es un dato que no importe en el análisis que se hacen de las cifras respecto de la comisión de delito, entonces no es baja, hay que hacer esta distinción que usted hace, hay casos en los que delitos en los que los imputados son extranjeros son cometidos también contra otros extranjeros y en otros casos son cometidos contra chilenos, entonces finalmente la cifra se debiera ir reducir, no es que en todos esos casos haya autoría de extranjeros, pero sí me parece que ha ido creciendo la cifra y que es importante tenerla en consideración para el diseño de cualquier tipo de política, tanto en la persecución criminal como en materia de decisiones que respecto de las relaciones con países vecinos le puedan corresponder a las autoridades estatales. En su región, de acuerdo a la cuenta que usted dio el 2021, hay más o menos un poquito más del 10% de Chile, que son los delitos que se producen en la región, 126.000 fueron en su región. Y de eso, un porcentaje muy grande fueron en salidas judiciales. ¿Por qué tanta salida judicial? Porque mucha gente dice que los fiscales no perseveran, que las denuncias no perseveran porque tienen mucha pega, porque son pocos para la cantidad, y que mucha gente dice, no, ¿para qué voy a ir? Fui una vez por el robo, por delitos que a la gente le importa, pero que no logran llegar a un final. Sí, se debe referir usted a las salidas tempranas Claro, salidas judiciales, salidas tempranas, claro. que el proceso no continúe, digamos. Sí, sí, hay varias vías respecto a las cuales se puede desestimar. Primero, en casos en que no hay antecedentes, allí puede ser que los antecedentes de remisión del parte, con una orden de investigar, o bien con alguna cantidad de declaraciones, etcétera, con diligencia, uno diga ya no tengo antecedentes suficientes acá, no tengo cómo seguir adelante la investigación y la voy a archivar.
En otros casos podemos estimar recibiendo esa denuncia que en realidad después de un análisis esto no es constitutivo de delito. Y en otros casos es lo que se denomina principio de oportunidad, en que considerando delitos de muy baja monta, es decir, con penas muy, muy bajas, y en que no haya un interés superior, allí no están, por cierto, los delitos que afectan bienes jurídicos como la propiedad o relacionados con la corrupción, sino solamente delitos de muy poca monta, algunos hurtos. Uno podría aplicar este principio de oportunidad, es decir, aquí yo decido no seguir en la persecución. Entonces, si uno considera esas cifras globales, la mayor en este tipo, en esta clasificación, la de los archivos provisionales. Y efectivamente ahí yo creo que estamos al debe, sí, eso es cierto. Uno podría decir, no son quizás los delitos más graves, no hay importante volumen de archivo, por ejemplo, en los homicidios, pero sí en muchos de los delitos contra la propiedad. Y eso tiene que ver con una serie de factores. Por cierto, los recursos siempre van a ser limitados. Uno quisiera tener más fiscales, más funcionarios que apoyen en ese rol, más Pero policías. vamos a ese punto fiscal. ¿Cuántos Sí. fiscales tiene usted en la región? 76 son, conmigo somos 77. 77. O Ujú. sea, si estamos hablando de que hay ciento y tantos mil casos que se procesan en un año en esta región, estamos llegando a que cada uno de ellos tiene 2.000 casos o más que tiene que verlo todos los días. Claro, si uno hace una división, claro, es una buena proporción, porque no es exacto, tienen más y menos causas, depende de la Claro. actividad, etcétera, Me pero imagino que usted tendrá menos, digamos, que el fiscal recién llegado, porque usted tiene otras pegas, pero igual es mucho, es demasiado. sí, es una carga importante. Por eso también estas salidas tempranas de las que hablábamos son diseños que se hicieron en el sistema precisamente para tratar eh, digamos, desahogar una parte de esa investigación. Es decir, nunca el sistema puede estar establecido como pensando en que en cada delito va a ser posible un esclarecimiento de los hechos, un juzgamiento de los culpables, porque siempre va a ser un tema de recursos limitados y por lo tanto estas vías permiten que causas que son más complejas o en las que por cierto hay muchos más antecedentes, hay la posibilidad de avanzar, puedan llegar a un mejor destino. Pero yo no digo con ello que son cifras razonables, debieran ser un poco más reducidas, pero son vías de escape que da al sistema para poder llegar a una parte que es bastante menor respecto a todo el ingreso que llega a enjuiciarse en un juicio oral dentro de lo que llamamos un procedimiento ordinario. Hay varios tipos de juicio, pero el que llega a juicio oral, el que uno ve con los 3 jueces, ¿no es cierto?, que están en la sala del tribunal y que están haciendo sus alegatos verbales, ese tipo de juicio oral es una mínima proporción de todo lo que se investiga. Ok, no nos queda más de 10 minutos. Una conversación con usted, para mí y para la gente, es importante. Y quiero entrar en un tema que usted, bueno, usted está jugando en la Liga Mayor, usted es de la más antigua, probablemente cuando se vaya Jorge Abot, usted va a estar dentro de ese grupo que van a ser a lo mejor candidato a ser fiscal nacional. Y usted ha estado y está en el ojo del huracán por los casos que nombramos, Dominga, Pandora, Piñera, Soquimich, etcétera. Y sucede que todos esos casos tienen que ver con un índice que se llama percepción de la corrupción en el país y que Chile está al debe de la OCDE porque sobre un índice de 100 Chile está 31 del peor país de la OCDE. Entonces, quiero preguntarle a usted, ¿por qué llegamos a este nivel en Chile, digamos? ¿Cuál es la percepción que tiene usted? ¿La gente se hizo más corrupta? ¿El sistema global, empresarial, político, se hizo más permeable? ¿Por qué estamos en este nivel tan bajo? Bueno, probablemente los factores son muchos. En lo que a nosotros nos corresponde ver, claro, lo que hubo en algunos casos relevantes es falta de controles. En definitiva, por ejemplo, todos estos temas de financiamiento irregular de la política, lo que logramos hacer es una serie de persecución que tenía que ver con la Comisión de Delitos Tributarios, ¿no es cierto? Esto Sí, de ahí, ubicar. perdón, precisemos ahora a la gente que usted tuvo una postura, que usted dijo que no era posible que hubiera una exclusividad, que el único persecutor fuera el Servicio de Impuestos Internos, que por qué ustedes, la Fiscalía, no podían perseguir este tipo de delitos. Usted tuvo ese planteamiento. Sí, claro, porque en esos casos, en los casos en que se inicia una investigación por delito tributario, que eran precisamente estos casos de financiamiento ilegal de la política, las empresas
pagaban por boletas, por servicios que nunca se prestaron, y esas platas iban a llegar, en muchos casos, iban a dar al financiamiento de la política. Entonces, la acción por el delito tributario, que es la infracción que se comete al entregar una boleta falsa, que la empresa incorpora en su contabilidad y finalmente paga menos impuestos, esa es la lógica, esa acción no podía iniciarla el Ministerio Público sino a través de una denuncia o querella del Servicio de Impuestos Internos. Y en esta causa, al menos que me toca en una parte ya final de abordar a mí, que es la de SQM, hubo un comportamiento que nosotros hemos calificado como errático del Servicio de Impuestos Internos. Presenta querellas al principio, dirigiéndolas en contra de todos quienes resulten responsables, y luego va limitando su acción. Solo la dirige respecto a determinadas personas, directamente no en relación a otras, incluso lo señala expresamente, no puede entenderse que esta querella se dirija sino en contra de tal y tal persona. Entonces, eso complicó un poco la persecución. Y lo que yo creo en general es que ocurría con este tipo de hechos que finalmente se salen a la luz, se investigan y se están intentando sancionar, es que hay falta de controles. Que la ley electoral tenía varios inconvenientes y todo eso supuso una reacción importante a nivel estatal. Nuevas formas de tipificar ciertos delitos de corrupción, elevar las penas que estaban asignadas a estos delitos, regular, como digo, de mejor manera la rendición de cuentas y la entrega de recursos estatales para financiar campañas políticas. Todo aquello supuso un remesón muy importante a ese nivel. Entonces, si usted me pregunta por los factores de la corrupción, claro, probablemente la falta de control, el que no estábamos quizás acostumbrados, siempre hay eventos, ¿no es cierto?, en esta región, históricamente Por había ejemplo, sí, por ejemplo, importantes. nos queda poco tiempo, aterricemos al día de hoy. En 90 días más hay una elección trascendental. Y allí hay, por más que se trate de ocultar un elefante bajo la alfombra, como dijo Pepe Out, sucede que una reunión en las oficinas de la moneda entre la presidencia y partido, y uno de los que estaba ahí habló de que allí se estaba haciendo, coordinando una de las dos posturas. Entonces, el uso de los recursos de los servicios públicos, municipios, gobierno ¿ustedes se sienten con la capacidad suficiente para tener por sí solo entrar a investigar cosas como aquella? Bueno, nosotros también tenemos ciertos límites en materia de justicia electoral. Requerimos que haya denuncias o querellas previas también para poder ejercer acción. ¿Ah? Lo mismo ocurre en temas de libre competencia. Entonces hay varios ámbitos. Al menos le indico este dato. En el texto de la Constitución que se ofrece como borrador para esta elección, se indica que el Ministerio Público va a tener exclusividad en la persecución penal, y por lo tanto se entiende que no debiera depender de la acción de otros entes que exclusivamente pudieran poner en movimiento la acción. Sí, creo yo que hay muchos hechos que son reprochables, que ahí es importante instar por un adecuado uso de los recursos públicos. Hay organismos públicos como la Contraloría que están permanentemente preocupados de aquello, instituciones, digamos, o fundaciones como Chile Transparente, etcétera, que pretenden fomentar, ¿no es cierto?, las buenas prácticas, y yo creo que hay que ponerles mucha atención. Ahora, indudablemente que todo el mundo se dice, como decían hace muchos años, se dice que, pero todo el mundo dice, pero porque es una realidad, que como los municipios, los alcaldes con la legislación actual son verdaderos reyes, es allí donde se ha producido, se produce o existe una nube tormentosa, como lo que nos está pasando en este invierno, en términos de los contratos de aseo, de luz, de luminaria, de mantención, de construcción, etcétera, y que allí se han producido, existen muchísimos delitos. ¿Cómo ve usted la forma como ustedes han investigado este tipo de cosas? Sí, nosotros también tenemos una percepción de que lo que ocurre a nivel de las municipalidades es que hay municipalidades que, por cierto, tienen distintos tamaños, ¿no es cierto?, nivel de recursos y personal, etcétera, pero no hay uniformidad en una serie de criterios que son relevantes. No tienen un mismo sistema de contabilidad, no tienen sistemas informáticos que sean iguales en una y otra, de manera que los controles externos y también internos puedan funcionar cabalmente. Entonces hay mucho de que cada quien funciona un poco como lo han venido haciendo desde hace un tiempo, sin registros que sean de la misma naturaleza, fáciles de entender y sobre todo que sean traslapables a una y otra municipalidad.
para que cuando los externos vengan y controlen, esperen que haya un funcionamiento adecuado a una sola línea. Hay mucha diversidad en ese sentido y eso nosotros lo estimamos como uno de los factores que ha ocasionado que surjan muchos casos de corrupción al interior de las municipalidades, o al menos, si no necesariamente de corrupción, de un gran desorden, de una falta de manejo, de un desconocimiento de cómo se manejan los recursos. Hay mucho allí por una falta de uniformidad en llevar la contabilidad, en las plataformas que sirven para respaldar, hay falta allí de recursos para uniformar el funcionamiento de las municipalidades. Usted hasta que se hizo cargo de la... Bueno, no, todavía sí. Usted ha sido una de los fiscales o de las fiscales en que los delitos en materia sexual, usted ha estado allí. Y esta región tiene la brutalidad de lo que ha pasado con Ámbar, también Nicole, Pascal, etcétera. Entonces, ¿cómo le puede decir usted a la familia, estamos terminando la entrevista, a las mamás, a las abuelas, los abuelos, en general, cómo se cautela para que no se vuelva o se persiga? Porque este tipo de cosas era como ver en películas americanas, mexicanas o europeas, y están aquí. Bueno, ahí hay una noticia que yo creo que es muy buena para toda la región. Nosotros, a contar del 3 de octubre, vamos a hacer de la última fase de las regiones en que entra en vigencia lo que se denomina Ley de Entrevista Investigativa Videograbada. Y yo le diría que el norte de eso, nosotros no vamos a evitar que se sigan cometiendo probablemente delitos de abuso, desgraciadamente, en contra de niños, niñas y adolescentes, pero esta ley nos va a permitir dar un trato mucho más digno a esa víctima que es menor de edad, porque la idea de esa legislación es propiciar que sea mucho menor la intervención en el proceso. Usted sabe que al menor, a la niña o adolescente, no solo se lo afecta cuando se comete el delito en su contra, sino además por todo el proceso que le toca vivir, porque tiene que entrevistarse con muchas personas, tiene que declarar en juicio, tiene que ir a una atención médica, y aquí se regula la forma como se lleva a cabo una entrevista muy tempranamente en la investigación, y luego eventualmente en juicio, de una manera distinta, en un lugar acogedor, en que no hay un abogado estricto con el vocabulario jurídico haciéndole preguntas a un niño, sino que hay un trato mucho más digno y conveniente para el trato de esos niños, niñas y adolescentes. Por eso yo, más allá de que desgraciadamente probablemente vamos a seguir viviendo hechos de esta naturaleza, lo que puedo decir a familiares, a conocidos, a cercanos a personas que sufran agresiones de este tipo es que van a contar con un procedimiento mejor, más amable con los niños, niñas y adolescentes, que pretenda también tener en ellos un sujeto de derecho, que puede opinar respecto de si quiere seguir o no en esa diligencia, que va a ser mirado como un interviniente, no como un objeto, que uno lleva a un juicio a que cuente un relato y espere que los abogados resuelvan por él. Es muy importante tener en vista que hay toda una iniciativa que tienda a un mejor trato, y con eso esperamos nosotros también tener investigaciones exitosas en las que no maltratemos más a nuestros niños, niñas y adolescentes que ya han sufrido la comisión de un delito. Muchas gracias, fiscal. El tiempo se pasó volando. Hubiera querido conversar una serie de otras cosas, pero sí pienso y creo que la gente que la ha visto tiene absolutamente claro quién es usted, qué es lo que está haciendo y la trayectoria que tiene. Le deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Quinta Visión. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas. Bueno, ella es Claudia Peribancic. Ella probablemente va a ser una de las candidatas a la Fiscalía Nacional una vez que se vaya Jorge Abreu. Hoy es la jefa y usted tiene que tener claro que tiene pantalones, como decía, para ser jefe, aunque sea muy machista, y que ella es la que la lleva en la persecución criminal, que aquí se trata de hacer bien con pocos fiscales y con ganas de llegar al final, como en cosas que se han hecho, como el caso de Ámbar. Que estén ustedes muy bien.